En este vídeo presentaremos el teorema de Bolzano y un ejemplo de aplicación de este. El teorema de Bolzano es un teorema muy importante de matemáticas y además admite una interpretación geométrica muy clara, como veremos. Y este teorema afirma que si tenemos una función f definida de un intervalo cerrado a, b en R continua, tal que f de A y f de B tienen distinto signo, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto a B tal que f de C es igual a 0. Entonces observa que tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado y por lo tanto podemos calcular la imagen de A y la imagen de B. Y nos dicen que al calcular esas imágenes tienen distinto signo. La conclusión es que existe C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de C es igual a 0. Observa que un C perteneciente al dominio tal que su imagen te dé 0, la coordenada i igual a 0 significa que tenemos un punto de la gráfica que está a altura 0, o sea, un punto de corte con el eje X. O sea que esto significa que obtenemos un punto de corte de la gráfica con el eje OX. Y como decía, la idea intuitiva de este resultado es muy clara. Como vas a ver, imagínate que esto es A, esto es B, que esté definida en el intervalo cerrado AB, significa que tenemos la imagen de A y la imagen de B, y nos dicen que tienen distinto signo. Entonces tenemos dos casos, que f de A sea positivo, f de B negativo, o f de A negativo, f de B positivo. Vamos a suponer un caso, f de A positivo, f de B negativo, el otro es análogo. Entonces, tenemos esto y además que la función es continua. La función continua definida en un intervalo cerrado significa intuitivamente que al representarla gráficamente no levantamos el lápiz del papel. Para llegar de arriba a abajo, si no levantamos el lápiz del papel, obligatoriamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que en algún momento vamos a tener que cortar al eje X. Luego va a existir un C perteneciente a AB tal que f de C es igual a 0. Obviamente ese C no será ni A ni B porque f de A y f de B tienen signo distinto. Y cuando hablamos de signo es cuando tenemos una cantidad positiva y una cantidad negativa. 0 no tiene signo. Perfecto. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya hemos entendido la idea intuitiva, pues vamos a presentar un ejemplo. Bueno, voy a borrar esto de aquí, y así tenemos más espacio. Y vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice que demostremos que la ecuación x a la quinta más 5x a la cuarta más x menos 1 igual a 0 tiene solución
en el intervalo abierto 0, 2. Bueno, demostrar que una ecuación tiene solución se demuestra si la encontramos, pero tenemos una ecuación de grado 5. ¿Sabemos alguna fórmula para resolver las ecuaciones de grado 5? Claro, esto lo han puesto como un ejemplo del teorema de Bolzano, entonces es posible que tengamos que aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, que debemos demostrar que esta ecuación tiene solución en el intervalo 0, 2. Luego, si consideramos la función f de x igual a x a la quinta más 5x a la cuarta más x menos 1, queremos ver que se anula en el intervalo abierto 0, 2. Esto se parece mucho a la tesis del teorema de Bolzano. Existe un c perteneciente al intervalo abierto a b, en este caso sería el 0, 2, tal que f de c es igual a 0. Encontramos una solución de esa ecuación en el intervalo 0, 2. Entonces consideramos la función f definida como en el teorema de Bolzano, en el enunciado, f definida en el intervalo cerrado 0, 2, en lugar de abierto, como pone ahí en el enunciado de nuestro ejemplo, cerrado 0, 2 en R, tal que pues esa función sería, pues ya sabes, x a la quinta más 5x a la cuarta más x menos 1, que es continua. ¿Por qué es continua? Porque es un polinomio. Esa función viene dada por una expresión que es un polinomio. Luego es una función continua. Entonces, si revisamos el teorema de Bolzano, tenemos una función continua y lo que nos faltaría por comprobar de las hipótesis es que f de a y f de b tienen distinto signo. Observa que a y b son los extremos del intervalo. Entonces hay que demostrar que f de 0 y f de 2 tienen distinto signo, pero esto no es más que sustituir la expresión de f. f de 0 sería 0 a la quinta más 5 por 0 a la cuarta más 0 menos 1, que te queda 0, 0, 0, menos 1. Y f de 2 sería 2 a la quinta más 5 por 2 a la cuarta más 2 menos 1, que sería 2 a la quinta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 2 a la cuarta es 16 por 5, 80. Más 2 menos 1. 32 más 80 te queda 112 más 2, 114 menos 1, 113. Entonces, ¿tienen que tener distinto signo? Sí, tienen distinto signo. Por lo tanto, tenemos una función f definida en el intervalo cerrado 0, 2 en R, que es continua y que las imágenes en los extremos del intervalo, en 0 y en 2, tienen distinto signo. Entonces, si aplicamos el teorema de Bolzano, existe un C perteneciente al intervalo abierto 0, 2, tal que f de c es igual a 0, pero f de c es sustituir en f de x la x por c, c a la quinta más 5 c a la cuarta más c menos 1. Luego hemos encontrado un c perteneciente al intervalo 0, 2, tal que al sustituirlo en la ecuación x a la quinta más 5x a la cuarta más x menos 1, se obtiene pues, la igualdad igual a 0. Por lo tanto, hemos demostrado, no sabemos cuál es, pero sí aseguramos que existe un c perteneciente al intervalo 0, 2, solución de la ecuación, que era lo que queríamos demostrar. En el próximo vídeo veremos algunos ejemplos más de aplicación del teorema de Bolzano.